ya de vuelta, estamos nosotros por aquí para la transmisión de este partido en la categoría principal entre el equipo albirrojo, el Deportivo Garandá, el local le recibe al Sport San Isidro, categoría sub-20 ya clasificado en la otra fase. El equipo albirrojo ganó en la tanda de los penales y ahora estaremos ya en minutos, ya arranca este partido en la primera división donde juega estos dos equipos, el equipo albirrojo de local ante el equipo del Sport San Isidro. Partido de ida ganó el equipo albirrojo aquel partido 2-1. Hoy se enfrenta acá al local, el equipo del Deportivo Garandá le recibe a su similar al Sport San Isidro. Jornada de hoy, sábado, tarde de fútbol aquí en la colonia de Garandá. Lindo clima para el fútbol, también mucha gente vemos que va acercando, se va acercando a poco para ver este partido que en minutos va a estar arrancando ya aquí en la cancha del Club Alenda. Saludando a toda la gente que nos sigue a través de Pulses por Más, saludando a todos los grandes amigos que está, uno que otro estará en su laburo todavía, otro en su casa, otro estará viendo cómodamente de su casa como el partido. Así que pedimos a la gente que deje su comentario, que se suscriba también a nuestro canal de YouTube a Pulses por Más y que active la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos los partidos que hacemos cada fin de semana de la Liga Deportiva de Iribuca. Ya en minutos con el compañero Blas, cuando ya tenemos ya ahí también la planilla, los equipos, los jugadores que van a estar entrando en la cancha hoy para dejar resultado a su equipo. Blas Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Gilberto. Cordial saludos a los demás compañeros, a la gran audiencia, a todos los televidentes de Pulses por Más. Aquí nos instalamos en el Sportivo Garandá, en la colonia del mismo nombre, para lo que va a ser este partido, campeonato de la Liga Deportiva Iribucá de Fútbol. Sportivo Garandá, el elenco albirrojo hoy recibe al Sport San Isidro por un boleto, obviamente, a la siguiente fase de este campeonato. Como bien lo está mencionando Gilberto, en la ida fue 2-1 a favor del equipo del Sportivo Garandá, que tiene toda la posibilidad, obviamente, de clasificar, pero para eso, digo bien, tendrá por lo menos mínimamente empatar este partido San Isidro, con la obligación de ganar sí o sí este compromiso y forzar la tanda de penales. Bueno, se saludan los protagonistas. Todo listo, señoras y señores, se viene este gran partido, Gilberto Brites, se viene el partido entre Garandá San Isidro. Así es, ya en minuto arranca este partido del Deportivo Garandá ante el equipo del Sport San Isidro. Tenemos ya el onceno titular de ambos equipos, Blas, para seguir pasando ya los jugadores que van a estar jugando en la tarde de hoy. Sí, señor, mientras vemos allá a los capitanes posando con los árbitros para la gráfica, Garandá sale de la siguiente manera. El arquero, casaca 1 para Junior López. En la zona defensiva, 13 para Armando Escobar, 20 Armando Amarilla. Diego Prieto tiene la 3, 5 para Luis Cabañas. En la zona medular, Adilio Acosta tiene la 6 con el brazalete de capitán. 8 para César Benítez, 10 Arturo Mendoza, la 7 para Robert Ramírez y 2 punta, 17 Arnaldo González y la 15 para Francisco Mercado. Es el equipo del profe Gustavo Miranda. Va a arrancar el partido. Todo ok, todo listo, el árbitro va a autorizar, ahora sí ya lo hizo, mueve la pelota San Isidro, en marcha este partido, en marcha este compromiso. Sportivo Garandá, Sport San Isidro, en vivo por Pulses por Más. Así es, ya estamos en vivo aquí para este partido. La gente que pueda ver también puede dejar su comentario. Nosotros con mucho gusto vamos a ir saludando a la gente que está viendo el partido. Bien, San Isidro sale de la siguiente manera. En el arco está José Ortega, tiene la 1. La zona defensiva, 16 Carlos Sosa, 15 para Cecilio Fernández, 25 Ronnie Sánchez, 24 Matías Pérez, 4 Juan López en la zona medular, 21 para Víctor Villar, Junior Jiménez tiene la 10, Alexander Arevalo tiene la 23 y la punta en este caso 9 para Ignacio Fernández y la 26 para Ricardo Isfran. Luce con el brazalete capitán, este último es el equipo del Sport San Isidro, el equipo de César Villamayor, que consigue el primer servicio de esquina, Gilberto Brites. Así es, primer tiro de esquina, pelota parada acá, que ya tiene a favor el equipo San Isidro. Árbitro principal de este partido,
comandado por el árbitro principal, Osvaldo Jiménez, asistente 1 en este compromiso. Para Pablo Estigarribia, asistente número 2, Sebastián Salinas, centro. Atención, San Isidro busca el primero del partido. La defensa que no pudo sacar termina ganando en las alturas el zaguero central, Matías Pérez. Cabezazo salió desviado, Gilberto Brites. Aquí llegó bien con la pelota parada el equipo de San Isidro. Tiene que estar atentos los centrales del equipo de Garendá. Ya sale el portero López. Termina desviando el zaguero albirrojo. El jugador casaca 20 es Armando Amarilla. El balón que ya queda en poder del jugador de San Isidro. Tiene el esférico. El futbolista Isfran va jugando con Villar. Ahora el balón que queda en poder del jugador Jiménez. Falta fue en perjuicio de Juan López. La falta de Arturo Mendoza. El primer tiro libre también es para San Isidro. Sí, acá con todo San Isidro que está quedándose en tiene ahora un tiro libre muy importante. A ver cómo trabaja en esta el equipo San Isidro con este tiro libre, Blas. Casaca 26 es el capitán del cuadro de la Naranja Mecánica, Ricardo Isfran, frente a la pelota. Va a autorizar el juez Jiménez. Isfran, ahí está el remate directo al arco. Erró el arco, es cierto, pero termina buscando directamente el arco, el 26 del conjunto de San Isidro. Así es, probó acá directamente a la portería, pasó lejos esa pelota, avisa, segundo aviso ya del equipo San Isidro en este partido, Blas. Los primeros minutos de este partido, señoras, señores. Campeonato Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol. Junior López, el guardameta, deja para su compañero para que pueda sacar largo. Lo hizo con un fuerte pelotazo. Termina aquí usando el brazo. El jugador albirrojo, según el árbitro, la falta en perjuicio del jugador de San Isidro. La falta fue de Amarilla. El que sufría la falta fue Junior Jiménez. Así es. Le cobró falta al jugador Amarilla, entonces necesita el árbitro de este partido, Osvaldo Jiménez. Otra vez acomoda la pelota Isfran, el capitán de San Isidro. Señoras, señores, damas y caballeros, estimados televidentes de Pulses por Más, estamos en vivo aquí desde la colonia Garendá hoy. Pulses por Más, centro por arriba, golpe de cabeza, va empujando San Isidro, quiere sorprender a Garendá en este arranque. Junior Jiménez retrocede para Isfran, busca a Jiménez, Arevalo saca la defensa, golpe de cabeza de Pérez, va intentando San Isidro. El balón que saca desde el fondo Garendá termina quedando para Acosta. Participa ahora Benítez, César Benítez destapado cerca de la raya. Ahora sí, va Benítez, suelta el esférico. Atención con esta carga albirroja, viene el centro, muy pasado. Termina cerrando ese centro por parte del número 20, albirrojo. Termina ganando justamente Amarilla el centro, donde estuvo bueno Gilberto Brites. Así es, acá llegó el Deportivo Garendá en este partido. Avisa ya también el equipo albirrojo que quiere marcar el primero. Va a salir desde el fondo el guardameta Ortega. José Ortega saca pelotazo largo, termina ganando aquí Prieto. Benítez baja bien el jugador albirrojo. El balón que va a quedar en poder del jugador Acosta. El capitán albirrojo juega con Amarilla. Esta que carga, busca directamente a González. Va González, atropella Ramírez. Ya queda en poder del guardameta José Ortega. Muy bien, nosotros seguimos, agradecemos a Don Lesca Comercial, venta de todos los productos para la canasta familiar a buen precio y mercadería en general. Visita su local en Garendá Centro. Gracias a Don Lesca Comercial. Hospedaje 4M con 4 habitaciones, primer nivel, climatizado para el lugar descanso. Hospedaje 4M, hospedaje JM, digo bien, en el centro mismo de Garendá te espera su local. Gracias a la licenciada Lilian Silviero que acompaña la transmisión y apoya a su querido club deportivo Garendá. En la cámara se encuentra Eddie, el cumpleañero hoy, sí señor, Eddie Acuña. Comenta Gilberto Brites, aquí en la narración Blas Antonio Jiménez, en la coordinación, así también la parte técnica en la dirección general, Pablo Acuña, el equipo de Pulse por Más que trabaja hoy aquí desde la colonia Garendá, cancha Sportivo Garendá, para este compromiso por el hexagonal final del campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol, o buscando obviamente estos dos equipos, el hexagonal final, etapa ya decisiva del campeonato de Iribucuá. Sale Junior Jiménez.
Termina la carga buscando directamente al jugador Arévalos. Saca como puede. Queda para el jugador González. Deja para Ramírez. Atención, primero en camino. El arquero que sale en segunda instancia se queda con ese balón. Aquí aparece de vuelta Ramírez. Acá llegó bien el equipo Garandá y Ramírez estuvo a punto de marcar el primero. Avisó acá de vuelta el equipo albirrojo. Arrancó muy bien San Isidro ahora. Garandá también muestra su poderío ofensivo, Gilberto Brites. Así es, con delantero importante. Hoy juega como 9 González. Por el lado izquierdo está Ramírez y por el lado derecho está el jugador Mercado. Aparece San Isidro de vuelta en zona de ataque. Va Arévalos, Alexandro, pico fuerte. Termina ya cubriendo el jugador. Albirrojo deja para su portero. Ya sale con Prieto el guardameta albirrojo. Junior López. Saca con golpe de cabeza el defensor del equipo del Sport San Isidro. Habrá salida para Garandá. Acu Bodegas, venta de bebidas, las mejores marcas y bien fría. Acu Bodegas, te plazo local en Garandá Centro. Gracias a Ropería, a Magalí Novedades. Venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio. Visita su lugar a paso del Colegio Nacional. Te espera, como siempre, Magalí Novedades. Gracias a la licenciada Zuni Báez. Acompaña la transmisión y apoya al equipo albirrojo de España. Sale jugando Garandá con pelota dominada. Arrada el piso, la intención por lo menos en este arranque. Prieto con golpe de cabeza, termina bajando para Acosta. Acosta para Arturo Mendoza. Presiona San Isidro. Saca o intenta sacar Luis Cabañas. El balón para Alexandro. Sale Garandá ahora. Benítez domina y va. Termina sacando Carlos Sosa ese balón a un costado. Habrá lateral para Garandá. Cerca de la mitad del campo de juego. El marcador está 0-0, señoras y señores. Ya se va cumpliendo, o ya se cumplen los primeros 8 minutos de partido, comenta Gilberto Brites. Así es, los primeros 8 minutos del partido intensamente. Ambos equipos buscan marcar el primero. San Isidro estuvo ya lo suyo, Garandá también. Sí, hay que un lindo partido en la tarde de hoy, Blas. Va a salir San Isidro. Bueno, la gente que se van conectando. La gente también que sigue llegando aquí en el Sportivo Garandá. Una cantidad importante de gente, Gilberto. Sí, no podemos decir muchísimo, pero es una cantidad interesante. Sí. Ya de gente presenciando este partido. Sale San Isidro. Prieto gana en las alturas. El balón que lucha. El jugador Benítez termina cometiéndole falta. Benítez busca también la explicación Benítez, pero la decisión ya está tomada por parte del árbitro Osvaldo Jiménez. La falta que sufre el jugador de San Isidro es el jugador Carlos Sosa. Otro tiro libre más para San Isidro. Así es, otra pelota parada más acá para el equipo de San Isidro. Estuvo avisando ya en los primeros minutos con pelota parada y acá de vuelta otro tiro libre consigue el equipo de Naranja. Bueno, el árbitro no autorizó todavía, intenta jugar rápido San Isidro en esta. Acomoda Isfran. El 26, el que luce con el brazalete de capitán en el Sport San Isidro. Ricardo Isfran. Ahí está el pelotazo de Isfran, saca la defensa. Va a complementar el número 13, albirrojo. Es el jugador, el futbolista Escobar. Sale Escobar, falta, sí, jugó con la mano. Jugó con la mano el jugador de San Isidro y creo que se va a salvar de la amarilla porque fue con mucha intención de cortar ese juego. Así es, va a ser tiro libre para el equipo albirrojo en esta. Estuvo ahí el jugador San Isidro que hizo la mano. Tiro libre esta vez corresponde para el cuadro local. Prieto para cumplir. Ya juega Prieto en forma corta. El balón para Escobar, destapado. El jugador albirrojo, atención el centro. Termina desviando con golpe de taco. El jugador albirrojo. Señoras y señores, aquí intentó el jugador Francisco Mercado. Así es, acá llegó de vuelta el equipo albirrojo. Intentó ahí Mercado, pero no le salió. Ahora ya sale San Isidro. Bueno, le cobró una, en este caso, falta. Es una falta táctica, termina sancionando el juez, que hasta aquí se muestra muy puntilloso. Sí, hasta aquí cobra todo. Sí, habló el jugador de San Isidro y por eso creo que él termina sancionando una falta táctica. Sí, señor. Entonces, muy bien hasta aquí el árbitro de este partido. Lucha González termina sacando
El jugador de San Isidro complementa a Pérez. Golpe de cabeza del jugador Albirrojo. Queda para el jugador Mercado. Profundiza el pase, pero ya hubo offside, dice. Sí, señor. El asistente número 1 es Estigarribia. Así es. Gracias a las hermanas Vázquez, a Librada, Irene y Sonia Vázquez acompañando en la transmisión y apoya al equipo albirrojo de España. También le agradecemos al abogado Armando Gómez acompañando el partido y el equipo albirrojo por la Liga Deportiva de Iribucua. Bueno, la pelota para Mercado. Mercado termina cometiendo falta, dice el árbitro. Se reclaman allí que Mercado fue a la pelota, sí, pero el árbitro ya sancionó, Gilberto. Así es, cobró la falta ahí el árbitro de este partido. Hasta aquí cobra todo. ¿Para qué manchita está cobrando el árbitro Jiménez? De vuelta para cumplir Insfran, el capitán del cuadro del Sport San Isidro. Ya juega en forma corta el balón que deja para Villar. Ahora participa Juan López, pierde, recupera Garandá con el jugador González, gira González, deja en forma corta ahí para Arturo Mendoza que intenta organizar el juego en la zona medular. Ahora Escobar con la pierna zurda busca a su compañero Mercado. Atención por esta carga albirroja, va González, ahora aparece Benítez destapado, ahí está el remate. El arquero Ortega se queda con ese remate por parte de Benítez. Aquí probó Benítez, estuvo atento el portero de Ortega. El portero Ortega estuvo muy atento ahí, se quedó con esa pelota de Benítez. Atención con esta carga de San Isidro. Viene el arquero López, termina cortando de raíz ese problema, saliendo ahí al borde de su área Gilberto Brites. Así es, salió con todo ahí el Junior López. Ahora de vuelta otra falta. Tiro libre ahora corresponde para el equipo albirrojo. Ya juega Ramón Adilio. Acosta se equivoca. Arturo Mendoza en su afán de jugar en forma rápida. La pelota para Juan López. Tenta tener la pelota Alexander. Alexander para Insfran. Pica el 9. Termina el pase no bueno. Fernández, el que picaba el pase, no estuvo bueno por parte de Pérez. Así es, gracias al abogado Fernando Gómez que acompaña la transmisión y al equipo albirrojo por la Liga Deportiva de Uruguay. Gracias a el abogado Fernando Gómez. Muchas gracias a la gente que están compartiendo con nosotros en diferentes puntos del país y en el extranjero. Sí, señor, bien sabemos que la señal de Pulses por Más no tiene límites. Llegamos más allá, sí, señor. La gente que van sintonizando, estamos viendo desde Carapeguá, dice, apoyando a Armando Amarilla. Escribe Diana Brites. Saludo para Diana, entonces. Está haciendo el aguante, justamente apoyando especialmente al futbolista Armando Amarilla. Atención con este pelotazo, no pasó nada, termina dominando ya el guardameta José Ortega. Así es, prepara la salida José Ortega en este partido. 0-0 este primer tiempo, Blas. El balón que queda para el jugador albirrojo. Atención, peligro de gol. Benítez no pudo conectarse aquí con el futbolista Ramírez. Ahora sí ya pone carrocería el jugador Jiménez. Bueno, se empujan ahí con el jugador Benítez. Así es, se empujan entre ellos y ahí ya soluciona el problema el árbitro de este partido. Va a salir San Isidro desde el fondo. El jugador Pérez sale. Pelotazo largo por parte del jugador Matías Pérez. El balón que pica y queda para Junior Jiménez, que quiere evitar el lateral. Lo consigue, ahora sí, cede el lateral. Va a corresponder para el cuadro albirrojo. Continúa el partido 0-0, Gilberto Brites. Así es. Justamente ya cumpliéndose estos primer cuarto de hora. Así es, primeros 15 minutos del partido, 0-0. Ambos equipos ya tuvieron su llegada importante, ambos equipos tuvieron ya sus ocasiones de gol, pero hasta aquí se mantiene 0-0. Aquí saca como puede Carlos Sosa, a un costado habrá lateral de vuelta para el equipo de Arenda. Ya lo cumple el jugador Amarilla. El esférico queda otra vez para Armando. Amarilla levanta la cabeza a ver con quién juega. La marca fue por parte del jugador Juan López, saca un costado. De vuelta se repite la acción, de vuelta va a ser lateral para el equipo de Vigarenda. Sí, de a poco se va acercando al área rival el equipo albirrojo con pelota, con saques laterales. Hasta aquí Blas Antonio. Va el jugador de vuelta en ese servicio manual. Amarilla que ya pone
en juego. Gana el servicio de esquina. De a poco se va instalando en zona antagónico el conjunto albirrojo. Así es, adelantadísimo están los jugadores de Guarandá también. Los centrales se va con todo. Ahí arriba vamos a ver qué pasa en esta pelota parada. Corner, punta derecha, corresponde para el cuadro del representativo local. Es para el Sportivo Arendá. Ya autoriza el juez. Ahí está el centro de Acosta. Atención, Sánchez termina sacando. Ganó muy bien aquí amarilla. Sigue el peligro. Centro por arriba. Otra vez Sánchez. Termina sacando y después ya hubo offside por parte del zaguero central albirrojo. Así es, muchas gracias a Hospedaje JM con 4 habitaciones de primer nivel. La habilita para los clientes que quieren descansar, que quiere tener buen descanso. Hospedaje JM, centro mismo de Garenta. Gracias a Don Lesca Comercial, venta de todos los productos para la casa, para el hogar, tener todo a buen precio de mercadería en general. Producto cárnico sin más, visita su local en el centro mismo de Garenta, Don Lesca Comercial. Arturo Mendoza juega, Arturo deja para Prieto y esta que saca con la pierna zurda, arriba la pelota. Lucha Sánchez ante Ramírez. Puntea Ramírez. El esférico queda para Benítez. Baja muy bien Benítez. Profundiza el pase. Va marcado. Francisco baja. Atención con esta carga albirroja. Va Francisco. Ya se enreda. Termina cometiendo falta. Bueno, ahí está entonces, quiso hacer todo solo Mercado y acá hizo la falta en ataque, va a ser salida para el equipo de San Isidro Blas. Sale Alexander, el balón para el 23, Mercado baja un poquito ahora a defender, va a ser lateral para San Isidro en zona de ataque. Acu Bodegas, venta de bebidas, las mejores marcas y bien fría, a buen precio como siempre, visita su local en el centro de Guarandá, Acus Bodega, gracias a la licenciada Lilian Raquel Siliero, acompañando la transmisión y apoya a su querido al Deportivo Arenda. Magalino Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio. Visita su local a paso, el Colegio Nacional te espera. Magalí Novedades. Va Alexander de vuelta, termina ganando este servicio de esquina. Hasta aquí muy interesante este futbolista número 23, Alexander Arévalos. Servicio de esquina, punta derecha para San Isidro. Así otra pelota parada acá de vuelta a San Isidro, que es la segunda pelota parada que consigue el equipo del Sport San Isidro. Avisó de esta manera San Isidro Blas en los primeros minutos. Bien, gracias Gilberto. Va a ser córner, ahora se va a cumplir el servicio de esquina. Se va lentamente el 26 para el efecto, para cumplir el córner. Ahora sí viene el centro, saca la defensa. Queda para el jugador albirrojo. Ojo, sale un contragolpe peligroso. El balón que queda para Benítez. Ahora sí ya se va armando la defensa de San Isidro. Intentó salir jugando rápido. Va Cabañas. Intercepta Sosa. Sosa que lucha. Va a sacar el jugador López. Le presiona Benítez. Va López, pierde la pelota. Acosta el que recupera, juega con Benítez. Dentro del área, centro por arriba. Muy pasado el centro. Llegó tarde Mercado. También Ramírez. Llegó la albirroja aquí. Aquí llegó de vuelta la albirroja. Ahí no estuvo atento ahí Ramírez y el otro jugador que si estaba ahí atento iba a ser el primero. El guardameta de San Isidro va a salir. José Ortega saca largo esa pelota. El balón que termina sacando con golpe de cabeza Mercado. Lucha Ramírez. Presiona y recupera el jugador de Arendá. De vuelta vuelve a perder. Profundiza. San Isidro, Cabañas, intercepta. Sale el zaguero albirrojo. Deja para Mercado. Va a Mercado. Se le fue a Mercado ese balón. Finalmente cobró también falta el juez. Así es. Muchas gracias a la licenciada Suni Báez de España, acompañando la transmisión, y al equipo al Deportivo Arendá. Le agradecemos a la hermana Vázquez, a Irene Librado y Sonia Vázquez de España, acompañándola, auspiciando la transmisión, y al equipo albirrojo por el campeonato de la Liga Deportiva de Iribuca. Le agradecemos también al abogado Fernando Gómez, también acompañando la transmisión de este partido. Cecilio Fernández va para el servicio manual. Finalmente no cobró falta. Servicio manual para San Isidro. Prieto se queda con ese balón. Saca esa redonda fuerte y arriba el jugador albirrojo. Mercado de vuelta con ese rebote. Mercado hace participar a González, que fue anticipado por parte del jugador casaca 21. Es Víctor Villar. Ahí está Villar presionado. Ronnie Sánchez termina sacando fuerte y arriba. Intercepta el número 3 albirrojo, Diego Prieto.
Intenta salir otra vez el equipo de San Isidro, que le presiona el equipo de Garendá. Benítez. Juega Benítez. Va insistiendo con Acosta también. Benítez de vuelta. Va Benítez. Intenta sorprender con ese remate el número 8. Así es, ahí probó Benítez. Hasta aquí, impreciso lo delantero albirrojo. Cantidad de ocasiones ya desperdiciadas en este primer tiempo, Blas. Ya 21 minutos de partido. 21 minutos de esta primera etapa. El marcador indica que está 0-0. Y con este marcador, el que clasifica es el equipo albirrojo, Gilberto Brites. Así es, con este resultado clasifica el equipo albirrojo, porque en la fecha anterior ganó su partido el Deportivo Arenda. Partido de vuelta correspondiente a esta fase de la Liga Deportiva Guiribucuá de Fútbol. Por el hexagonal final se disputa por ese pasaporte. En este campeonato habrá lateral, corresponde para el cuadro local, es para el equipo de Arenda. Para cumplir está el número 20, Armando Amarilla. Servicio manual de Armando González, el que peina. El balón queda para Ramírez, pica Robert. Bien, Ronnie Sánchez en la marca, saca un costado. Va a ser lateral cerca del banderín del córner. Así es, ahí Sánchez sacó esa pelota. Se mantiene en ataque el equipo albirrojo. Se va lentamente el jugador Armando Amarilla para este servicio manual costado derecho. Ahí está Amarilla. Peina González. No llegó nadie como receptor. Va a ser salida para San Isidro. Así es. Va a ser salida para el equipo de San Isidro. Ambos equipos intensamente están buscando marcar el primero. Hasta aquí 0-0. En la banca, el cuadro albirrojo, el Sportivo Garandá, tiene a Augusto Barrios, Luis Barrientos, Daniel Dos Santos, Ismael Cueva y a Pablo de Sousa. Por el otro lado, la visita tiene a estos valores en la banca: Ricardo Colmán, arquero de emergencia, Ricardo González y a Arturo González. El balón para el jugador Benítez. Benítez presiona, intenta salir Matías Pérez. El balón que ya sale afuera va a ser lateral para el equipo del Sport San Isidro en la zona defensiva hacia el costado izquierdo. Ahí ya juega Sosa. Busca a Alexander. Alexander Arévalos fue anticipado por parte del jugador Cabañas. De vuelta busca a Alexander, el más incisivo, por lo menos el que está intentando siempre ahí arriba en el Sport San Isidro en estos primeros casi 25 minutos. Así es, entre el número 26 y el otro jugador que decisivamente está buscando, y son buenos también con pelota parada, Blas Antonio, porque siempre directamente busca la portería arriba. Junior Jiménez con ese servicio manual. Arriba ese esférico, golpe de cabeza defensivo, va insistiendo y comete falta en su afán de ir atacando el número 4. Juan López va a ser tiro libre en su salida para Arenda. Así es, falta en ataque del jugador López, va a ser salida para el equipo albirrojo. Minuto de pausa también. Le agradecemos nosotros a las firmas comerciales que acompañan la transmisión de esta tarde de hoy, sábado. Muchas gracias a Don Lesca Comercial, a Hospedaje JM, gracias al abogado Fernando Gómez. También le agradecemos a Acu Bodegas, a la licenciada Lilian Silviero. También le agradecemos a Magalí Novedades, a Don Lesca Comercial. Muchas gracias también a Sunidad de España, a las hermanas Vázquez, Librada Sonia, Irene Vázquez de España, compañeros de la transmisión de este partido. En la categoría juvenil, antes de este partido, se clasificó la albirrojita, el equipo albirrojito, el cuadro del Sportivo Garandá, ganándole 4-1 en la tanda de penales al cuadro del Sport San Isidro. Sí, clasificó con ese resultado el equipo la albirrojita, ganando en la tanda de penales a su similar San Isidro. Y San Isidro, que está ahí latente nomás para ver qué pasa mañana en los partidos también. Sí, así es, Gilberto. Bueno, ya tiene todavía posibilidad de clasificar la sub-20. Sí, lo de San Isidro, ¿no? Sí. Depende del resultado de mañana. Depende de otro resultado. Así es. Bueno. Señoras y señores, 3-1 fue el resultado final de la tanda de penales. Yo dije 4. 3-1 en realidad terminó. Sí, así es. Bueno,
Señoras y señores, habrá salida, corresponde para el cuadro local, para el equipo de Arendá. Va a salir desde el fondo, va a salir jugando su portero, su guardameta, que va a dejar al zaguero central finalmente. El que sale es Cabañas. Pelotazo largo de Cabañas. Queda para Acosta el capitán albirrojo. Domina y juega. Presiona aquí San Isidro, roba la pelota a Alexander. Va Alexander, se acomoda, se ladea. Termina perdiendo la pelota. Sale con el número 20. Es Armando Amarilla. Juega Armando. Acosta. Adilio Ramón, el capitán albirrojo, ahora hace participar a González. González a Benítez. Ahora aparece Amarilla también. De vuelta Benítez. Pica y va. Se le fue la pelota, dice el asistente 1. El señor Estiga arriba, levantó el banderín, Gilberto. Así es, se le fue la pelota al jugador albirrojo. Va a ser salida para el equipo de San Isidro. En este caso, sigue el empate 0-0 de este primer tiempo, Blas Antonio. Sosa el que saca con los dos brazos, con las dos manos. Arriba ese esférico, termina saliendo afuera. Lateral para Arendá esta vez. Amarilla, juega directamente con González, busca el centro delantero. Ahora Benítez, este es Ramírez. Ramírez, Benítez es el que se muestra. Se escapa Ramírez, termina. Creo que sufriendo la falta, el árbitro dice que no pasó nada. Va Arturo Mendoza. Ahora Alexander. Tenta el centro delantero. Queda para Jiménez. Ahora sale jugador albirrojo. Va teniendo Benítez, sufre la falta Benítez. La falta de Jiménez. Habrá tiro libre para el equipo de Arendá. Va a ser tiro libre para el Deportivo Arendá. Amarilla hoy está jugando como lateral derecho, Blas. En el primer partido jugó como central. Hoy está jugando como lateral derecho. El jugador Amarilla. Sí, hoy juega como central el jugador Prieto. Prieto y Cabaña. Luis Cabaña. Sí, y por el lado izquierdo está el jugador Escobar, sí. Bien, va a salir el guardameta del Sport San Isidro. Su guardián es José Ortega. Termina sacando largo ese esférico. La redonda que queda en poder del jugador. Lateral derecho, justamente Armando Amarilla. Muy participativo, por lo menos también en este primer tiempo. Gilberto Brites. Así es, sube mucho Amarilla. Cerca de media hora de partido. El marcador persiste. El marcador indica que está 0-0. Golpe de cabeza por parte del jugador Mercado. Queda para Ronnie Sánchez, el zaguero de San Isidro. Saca largo, arriba esa pelota. Golpe de cabeza de Luis Cabañas. El balón que queda en esa disputa de balón para Ignacio Fernández. Falta del jugador albirrojo, dice el árbitro. Va a ser tiro libre para San Isidro. Así es, va a ser tiro libre para el equipo de San Isidro. Hasta aquí está sobrellevando bien el partido. El árbitro también, Blas. Hasta aquí nos saca tarjeta. Es lo más importante, ¿verdad? Que nos saca tarjeta. Cura toda la falta, pero hasta aquí sin tarjeta todavía. Bueno, ahí está el juez. Más atrás le dice ahí a Ramírez. Habrá tiro libre para San Isidro. De vuelta está para cumplir Ricardo Isfrán. Hasta aquí es el dueño de la pelota quieta en el Sport San Isidro. El capitán, atención con ese cabezazo. Desvía aquí justamente Víctor Villar. No pasó nada. Va a ser salida para Arendá. Así es. Ahí intentó Villalba, pero va a ser salida para el equipo albirrojo. El guardameta de Arendá va a salir. El arquero Junior López. Yo no sé por qué no saca López la pelota. Toda la pelota que sale de ahí se le deja a los centrales. Sí, señor. Ahora va a dejar al volante. Termina jugando en forma corta con el jugador Prieto. Arturo Mendoza. Sale Mendoza con Acosta. Con dificultad aquí. Acosta para controlar. Jiménez. Alexander. Levanta ese esférico. Lucha el jugador Villar. Ya pierde. González para Arendá. Retrocede el pase. Lucha Arturo Mendoza. Sin falta, dice el juez. Queda para Alexander. Pica el 9. Fernández. Vamos a ver. Presiona Fernández. Ahí tiene dificultad también para salir, pero termina zafando de la presión el jugador Cabañas.
Falta en la anterior, dice el juez. Retrotrae la jugada. Marca la falta en perjuicio de Luis Cabañas. Así es, va a ser salida para el equipo de Garenda. Va a salir de su portería el equipo albirrojo. Sale jugando ya el equipo de Arenda con su guardameta López. De vuelta abre hacia la punta izquierda, donde aparece totalmente destapado el zaguero central Prieto. Sale jugando Arenda. Termina rifando esa pelota, divide las acciones. Golpe de cabeza de Benítez. Alexander baja. Alexander para San Isidro. Arévalos. Jiménez ahora. Intentó una jugada de lujo digo bien, con golpe de taco. Ya está en la marca. Jugador de Garenda, amarilla. Amarilla deja para el jugador Benítez. Va Benítez. La marca de Junior Jiménez. Termina cometiéndole falta en perjuicio de Junior. Reclaman tarjeta a la gente de San Isidro. El árbitro dice que no, solamente fue falta. Así es. Bueno, va a ser salida para el equipo de San Isidro. Hasta aquí se quedó mucho el partido. Se cayó totalmente este partido porque arrancó con todo y después se va bajando el ritmo de este partido a ambos equipos. Sosa levanta la pelota. Golpe de cabeza por parte de Amarilla. Benítez. Va Benítez. Robert Ramírez pica, pero adelantado. Sí, señor, adelantado. Se negó a jugar, por eso no fue offside. Va a ser salida para San Isidro. Así es. Acá de vuelta Garenda intentó, pero muy fuerte ya esa pelota para Ramírez. Va a ser salida para el equipo de San Isidro. Reiteramos, la banca de Garenda integran estos valores: Augusto Barrios, Luis Barrientos, Daniel Dos Santos, Ismael Cueva, Pablo de Sousa. Por el otro lado, San Isidro tiene como suplente a Ricardo Colmana, Ricardo González y Arturo González. Así es. Por lesión quedó fuera Pereira en este partido. Bien, gracias por esa información, Gilberto. La pelota que queda ya para Jiménez. Jiménez para San Isidro. La lucha permanente de Jiménez. Junior Jiménez con el jugador Benítez. El jugador César Benítez del equipo albirrojo. La pelota que queda ya para la salida del jugador lateral derecho albirrojo. El jugador Amarilla. Benítez ahora logra puntear. Pica Escobar. Era el jugador Benítez. Ahora sí, pelota para él. Va Amarilla. Destapado Amarilla, el lateral. Cerca de la raya. Se frena. Hay buena marca también por parte de Sosa. Carga de Sosa. Falta en perjuicio de Amarilla. Tiro libre cerca del banderín para Garenda. Sí, un tiro libre, una especie de córner. Ahí consigue el equipo albirrojo. Vamos a ver quién se carga de esa pelota para seguramente Arturo o Acosta. Bueno, Ramón Acosta, entonces el capitán se va a encargar de ese tiro libre. Adilio Ramón Acosta retrocede. Tiro libre que corresponde para el equipo albirrojo. Miranda también, que está gritando allá a lo que van a buscar el cabezazo. Centro. Nadie pudo conectar, cruzó todo el área. Señoras y señores, creo que va a terminar saliendo. Sí, salió afuera. Sí. Lateral defensivo para San Isidro. Ese balón que termina haciendo ese recorrido frente al arco, Gilberto Brites. Así es, no pudo conectar los jugadores que están arriba. Pasó toda esa frente de la portería de Ortega esa pelota. Muchas gracias a las hermanas Vázquez, a Irene, Sonia y Librada Vázquez de España. También le agradecemos a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños. La mujer marca hacia buen precio. Visita su local en Garenda Centro, Paso del Colegio. Te espera Magalí Novedades. Gracias a la licenciada Zuni Báez de España, acompañando la transmisión al Club Deportivo Garenda. Robert Ramírez, centro por abajo. Matías Pérez termina sacando. Matías con la pierna derecha. Aquí llegó Garenda. Muy buen avance hacia el costado izquierdo del centro. Y el defensor que quita el córner. Así es, va a ser tiro de esquina acá para el equipo albirrojo. Hasta aquí les cuesta y mucho a González tener una pelota limpia del área del rival, Luis Antonio. Acosta de vuelta para cumplir el servicio de esquina.
Ya autoriza el juez Jiménez. Centro con comba. Termina saliendo, ya que tuvo ese efecto de la comba saliendo afuera, Gilberto Brito. Así es. De vuelta no le salió al jugador rojo ese tiro de esquina. Le agradecemos también a la licenciada Lilian Raquel Silviero, que acompaña la transmisión al equipo albirrojo. También le agradecemos a Hospedaje JM, con 4 habitaciones de primer nivel, con 4 habitaciones climatizadas para el buen descanso. Hospedaje JM te espera su local en el centro mismo de Arendá. Don Lesca Comercial, venta todos los productos para la casa, para el hogar, tener de todo a buen precio, mercadería en general, productos cárnicos y más. Visita su lugar en el centro de Arendá también. Te espera Don Lesca Comercial. Acus Bodega, venta de bebidas, las mejores marcas y bien fría y a buen precio. Lo más importante, visita su local en el centro de Arendá. Acus Bodega. Aquí lo hizo muy bien Francisco Mercado, entrando en diagonal para posterior habilitar a Adilio Acosta, que termina con ese remate bloqueado por el defensor. Por eso va a ser córner. La pelota que ya se está instalando, ya está acomodando ahí el jugador Acosta en ese último rincón del campo de juego. Habrá córner, servicio de esquina, punta derecha para Arendal. Centro, saca la defensa. Va Matías Pérez. Ahí está, mano, reclaman la gente de Arendá. Casi cobró el árbitro, pero termina dando o aplicando siga y después falta, dice el juez. Tiro libre para San Isidro. ...37 minutos, primer tiempo... ...0-0... ...va la carga del equipo... ...de San Isidro, muy fuerte el pase... ...ya está el arquero que ya sale también en forma rápida... ...con Escobar... ...Escobar habilita a Mercado... ...Mercado juega... ...González baja, juega otra vez con Mercado... ...tiene Arendá la posición del balón... ...este es Ramírez... ...Benítez ahora... Aquí aparece González. Termina cometiendo falta González. Empujó al jugador de San Isidro, dice el juez. Sí. Tiro libre ahora para San Isidro. Mucha falta en ataque ya esta última parte de los jugadores del rojo también ahí. Arriba va a ser salida para el equipo de San Isidro. Se mantiene 0-0 este partido en los 38 minutos del primer tiempo. Bueno, San Isidro que está obligado a ganar sí o sí este partido para forzar la tanda de penales. Con este marcador, el que avanza, el que clasifica es el equipo local. Tarjeta de amonestación, a ver, ¿para quién? ¿Para el jugador de San Isidro? ¿O es para... A ver, para el 21 de San Isidro, la amonestación, Gilberto Brites? Sí. A ver, es para Víctor Villar. Mucha protesta de la gente de ese lado también. ¿Sería el primer? Sí, el primero de este partido, sí. Bien. Va la carga de vuelta a San Isidro. Luis Cabañas sale, pone físico allí Luis. Después ya hubo falta del atacante, dice el juez. Ya sale con Acosta. El capitán albirrojo lanza. Corre el jugador Benítez. Sosa en la marca. Va Benítez, falta en perjuicio de Sosa. La falta de Benítez. Va a ser salida para San Isidro. Ya nos aproximamos al minuto 40 de esta primera etapa, Gilberto Brites. Así es, ya punto 5 minutos más el partido. Ya ahora vamos a ver si da descuento o no en este primer tiempo. Hasta aquí 0-0. Los primeros 20 minutos partido intenso de ambos equipos, pero después ya se va quedando los jugadores también de esta última parte del encuentro. Aquí el árbitro retrotrajo de vuelta la jugada para sancionar esta falta en perjuicio del jugador de San Isidro. Tiro libre, otra pelota quieta, otra posibilidad de cargar es para la visita, Gilberto Brites. Así es, otro tiro libre de vuelta para el equipo de San Isidro. Vamos a ver cómo trabaja en esta. De vuelta Isfran, levanta el centro Isfran, arriba ese esférico a la bolsa, a las manos. Sí, señor, muy seguro el guardameta albirrojo. No dio rebote. Ya sale Arendá con Escobar. Juega en forma corta con González. Este retrocede. El pase de vuelta con Escobar. Carga Escobar. Busca a Ramírez. Pelota para él. Pica Ramírez. Termina Sánchez poniendo el físico. Sale el guardameta. Se queda Ortega con ese balón. Y la salida es para San Isidro. Así es. Sale largo el jugador portero de San Isidro.
Hasta aquí muchas faltas también. Cobra el árbitro en este primer tiempo. Y se ve ya jugar cansado también Blas Antonio. Lateral corresponde para Vigarenda. Señoras, señores, primer tiempo de partido, entrando ya en la recta final de esta primera etapa, de este primer capítulo de Sportivo Vigarenda Sport San Isidro. En la categoría juvenil ya avanzó el equipo albirrojo. El equipo del Sportivo Vigarenda ganando la tanda de penales 3-1 al Sport San Isidro. Se complica el fondo de San Isidro, termina sacando como puede el guardameta José Ortega. Va a ser lateral. Servicio de costado es para el equipo de Vigarenda. Para cumplir de vuelta amarilla. Casaca 20 para él. Armando Amarilla, servicio manual. Saca la defensa de San Isidro. Junior Jiménez termina sacando el balón. Lucha Alexander. Una plancha allí. Sí, correctamente se sanciona la falta. Va a ser indirecto para San Isidro. Bueno, va a ser falta de vuelta. Ser tiro libre de vuelta para San Isidro. Otra posibilidad, Gilberto, ¿sí? Otro tiro libre para San Isidro. San Isidro que va a buscar por arriba. Seguramente va a lanzar otra vez porque ya mandan a sus cabeceadores. De vuelta Insfran. Ahí está la carga. Falta, sí, una carga de Matías Pérez en perjuicio del jugador albirrojo. Sí, señor. Salida para Vigarenda. Salida para el equipo albirrojo. Ya esta última parte del partido, de este primer tiempo. En los primeros minutos ambos equipos tuvieron sus ocasiones de gol, pero después se va quedando los jugadores de ambos equipos también, por el motivo que algunos que otros ya se cansa también algunos jugadores, pero se mantiene 0-0 este resultado, Blas. Prieto que carga. Va a Vigarenda, el balón que saca aquí Matías Pérez. Queda para Jiménez. Intenta controlar el volante de San Isidro. Mano, dice el juez. Mano de Benítez. Sí. Va a ser tiro libre para San Isidro. Hoy se cobra todo, Blas. Así que cualquier manchita se cobra en este partido, en este primer tiempo. 0-0, salida para el equipo de San Isidro. Alexander intenta bajar abajo, pero bajó mal. Bajó para el jugador rival. El esférico queda para González. Va González. Arnaldo que juega. El rebote queda para Arturo Mendoza. Se muestra Acosta, pelota para él. Está Amarilla también cerca. Va Acosta. Domina la pelota Acosta. Cerca la raya de la sentencia justamente. Ahí está Arturo Mendoza para Benítez. Va Benítez. Sale del área. Gana su marcador. Sigue Benítez. Centro por arriba. Pasó frente al arco de vuelta ese balón y sale afuera. Sí, otra vez ganó Vigarenda en la raya, cruzó, pero de vuelta no hubo receptor. Así es, mucha pelota de esa manera juega Vigarenda de esa forma, pero nunca está atento lo delantero albirrojo, ni Mercado, ni Ramírez, ni González, para que pueda cerrar esa pelota que cruza siempre Benítez o el otro jugador. Mercado. 44 minutos de esta primera etapa, cerca del minuto 45, cerca de la hora reglamentaria. Señoras, señores, el partido continúa sin emociones. Sale Mendoza, Arturo, domina Arturo, profundiza el pase. ¿Para quién? Para nadie, no picó absolutamente nadie. Y va a ser salida para San Isidro. Otra equivocación más de vuelta del jugador albirrojo. De vuelta aquí se equivoca y llega la pelota al equipo rival. Sale el guardameta Ortega. Pelotazo largo, arriba. Golpe de cabeza defensivo. Ahora saca Matías Pérez. Se luchan en el círculo central. Termina Insfran. Levanta el esférico para Jiménez. Ahí está Jiménez destapado. Junior retrocede con esa pelota y juega en forma corta con el jugador Villar. Va Jiménez. Parece Jiménez. Alexander ahora. Va San Isidro. Está al remate. Salió afuera. Aquí dejaron patear a Juan López. Acá perdonó el equipo San Isidro y se sale el equipo albirrojo. Se quedaron todos los jugadores ahí.
le dejó patear a López, que casi tuvo el primero. Fue lo último. A los 45 se termina el primer tiempo. Termina esta primera etapa, marcador parcial indica Sportivo Garandá 0, Sport San Isidro 0. Nosotros establecemos la pausa. En instante retornamos.
Bien, ya retornamos, señoras y señores, para esta definición de la tanda de penales. Sportivo Garandá San Isidro para la siguiente fase de este campeonato de la Liga Deportiva Iriducoa de Fútbol, categoría sub-20. Ganó Garandá, global fue 1-1. Se va a definir a tener la tanda de penales. Jorge Luis Martínez, primer penalero por el lado del conjunto albirrojo. Va a autorizar Estigarribia, el juez principal. Autoriza el juez. Va Jorge Luis. Va Martínez. Gol. Gol del Sportivo Garandá. Jorge Luis Martínez. Excelente el remate por abajo. El arquero ni siquiera intentó ir hacia aquel costado. Por abajo entonces Garandá 1-0 en esta definición de tandas penales. Va San Isidro. Primer empatear el número 10. Es el jugador del Sport San Isidro. Atención, Marcos Olmedo. Marcos Olmedo dispuesta a tirar. Vázquez en el arco. Olmedo del poste. El poste. Sí, señor. La tajada en esta definición podríamos llamarle, porque si es que lo anota Alexis López, esto termina Blas Antonio, pasa a clasificar directamente el Sportivo Garandá. Si es que lo anota Alexis López, justamente el autor del gol en el partido. Sí. Hasta aquí efectividad pura por parte del equipo albirrojo. 3 penales pateados, 3 adentro, 3-1 arriba. Y si es que lo convierte este penal Alexis, Garandá pasa a la siguiente fase. Va Alexis, casaca número 16 para él. Ahí trata, obviamente, de secar la pelota. El 16 albirrojo va a acomodar ese esférico. Está muy cerca de la clasificación del equipo de Garandá en esta categoría. Categoría sub-20. Retrocede Alexis. Le va a entrar con la pierna zurda. Autoriza Estigarribia. Va Alexis. El arquero. El arquero de San Isidro. Hasta aquí prolonga la clasificación albirroja. Continúen si no clasifica el equipo albirrojo. Señoras y señores, Juan Villaverde acomoda la pelota. Retrocede el 6 del Sport San Isidro. Va Villaverde. Juan le pegó. Afuera. Afuera y se clasifica al Sportivo Garandá. Clasificado a la siguiente instancia de este campeonato de la Liga Deportiva Iriducoa de Fútbol. Garandá inscribe su nombre en hexagonal final. Sí, señor. Hicieron la tarea los chicos de la categoría sub
señoras y señores, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo del partido entre el equipo albirrojo del Deportivo Guarandá enfrentando al local al equipo del Sport San Isidro. Blas Antonio, de vuelta en vivo este segundo tiempo. Sí, retornamos, Gilberto, gracias. Aquí el primer tiro libre en esta segunda etapa es para el equipo albirrojo. La falta en perjuicio de Acosta. Tiro libre el propio Acosta frente a la pelota. Ahí está la carga, arriba ese férico, golpe de cabeza defensivo de Ronnie Sánchez. Queda para Mercado. Mercado para el equipo albirrojo. Va Mercado, luda su marcador. Después se viene la tarjeta porque entró muy mal aquí el número 15. Así es. Tarjeta amarilla. Es el segundo. Del lado San Isidro. El número 15 sería un hombre que ingresó en este entretiempo, Gilberto, justamente. Sí, creo que sí. Vamos a buscar el nombre ahí. Sí, es el jugador Fernando Jiménez. Entonces el 15 ya está pintado de amarillo. Bien. El cambio que ya realizó en este entretiempo San Isidro es el hombre que termina cometiendo esta dura falta. También después jugó con la mano esa pelota, por eso correctamente aquí el castigo disciplinario para este futbolista que saca 15. Así es, va a ser tiro libre para el equipo albirrojo. Vamos a ver quién se encarga de esa pelota parada. A ver cómo trabaja acá Guarandá. De a poco se va recuperando el jugador albirrojo. Mercado, justamente el que sufrió la falta. Se encontraron aquí los dos número 15, Gilberto. Sí, así es. Mercado y Jiménez. Viene Acosta para cumplir, señoras y señores. Tiro libre para Guarandá que mandan a sus cabeceadores. Ahí está Cabañas también. El jugador, atención, va al centro. Cabañas, el arquero. El arquero termina o fue travesaño, porque vi que rebotó ese balón. Lo cierto y lo concreto, que aquí se salvó San Isidro, Gilberto Brites. Así es, ahí estuvo muy bien ahí Cabaña, pero le negó el portero. El primero para el equipo albirrojo. Va a ser tiro de esquina. Bueno, prácticamente pegó en el horizontal, por eso es el rebote raro, Gilberto. Así es. Pensé que tocó el arquero. Va a ser salida para el guardameta Ricardo Colmán. Colmán para sacar. Saca largo. Arriba ese férico, golpe de cabeza. Intenta bajar aquí y lo consigue Prieto. De vuelta el rebote queda para Prieto. Pierna zurda de Prieto. González. Desvía González. Mercado quiere. Mercado baja, pero se aviva aquí el número 4, Héctor Jara. Era el número 4, Juan López, digo bien. El balón retrocede ahí para Sánchez. Saca largo Sánchez. Lucha el jugador Isfran. Termina rebotando en el jugador albirrojo. Va a ser lateral para San Isidro. Este es el arranque de esta etapa complementaria, Gilberto Brites. Así es, gracias a las hermanas Vázquez, a Sonia, Irene y Librada Vázquez de España, acompañó la transmisión, hizo la transmisión al Sportivo Guarandá. También le agradecemos a Don Lesca Comercial, todos los productos para la casa, para el hogar, tener todo a buen precio. Visita su local en Guarandá Centro, Don Lesca Comercial. Le agradecemos también a Zuni Báez de España, acompañando la transmisión, al equipo albirrojo por el campeonato de la Liga Deportiva de Iribuco, gracias unidades de España. Va Mercado para Isfran, de vuelta para Mercado, quedó enganchado el atacante de San Isidro. Va a ser salida para Guarandá. Así es, muchas gracias también a Hospedaje JM, con 4 habitaciones climatizadas a primer nivel para el buen descanso. Gracias Hospedaje JM, centro mismo de Guarandá te espera su local. Gracias a Acu Bodegas, venta de bebidas, la mujer marcas y bien frías, o sea, toda la marca de bebidas y bien heladas, como siempre encontrás ahí en el local de Acu Bodegas, en el centro mismo de Arenta. Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros, niños, calzados en general. Visita su local a paso, el colegio te espera. Magalí Novedades. Aquí sale amarilla para Guarandá, le presiona, pero termina cometiendo falta el jugador Alexander. Va a corresponder tiro libre para el equipo albirrojo. Saludo para Javier Villar, está viendo el partido, está sintonizando. Saludo para él, gracias por la preferencia. Reporte de sintonía ya de la gente también que va compartiendo con nosotros esta transmisión. Saca Matías Pérez, el balón que queda en poder del jugador Junior Jiménez. Sale Junior, ahora Isfran.
Levanta, pelotazo largo, cambio de frente, pica Alexander. Pero ya hubo offside, Gilberto. Sí, señor. Offside ya estaba enganchado, se quedó enganchado y jugó Alexander. Seguimos, nosotros le agradecemos también al abogado Fernando Gómez, acompañando la transmisión, y a su querido Club Deportivo Arenda. Muchas gracias al abogado Fernando Gómez. Lanza el pelotazo largo, Ronnie Sánchez termina ganando. El balón queda para López, cambio de frente, donde pica Alexander. Va Alexander Arévalos, sale y pone físico allí el jugador Armando Amarilla. Dejó esa pelota que salga afuera y para que sea lateral para el equipo alberrojo. Y el árbitro dice, para un poquito, vamos a ver, ¿será que viene otro cambio? Me pregunto. Bueno, ahí cortado en este momento el juego. El asistente también corrió ahí hacia donde está. En este caso, creo que tiene dificultad ahí en el intercomunicador, mi querido Gilberto, ¿eh? Creo que sí. Hay que ver qué pasa en esta jugada. Muchas gracias también a la licenciada Lilian Raquel Silguero, acompañando la transmisión, y a su querido Club Deportivo Ugarendá por el campeonato de la Liga Deportiva de Iribucá. Gracias a la licenciada Lilian Raquel Silguero. Bueno, ahí ya están trabajando ahí en la parte del intercomunicación ahí de los jueces, los árbitros. Problema ahí en la parte de comunicación, los árbitros de este partido. La línea 1 está arriba, línea 2 Salinas, Osvaldo Jiménez, la lucha principal de este encuentro deportivo. Bien, todo ok de vuelta, va a continuar el compromiso, va a continuar el espectáculo aquí en la colonia Arenda. Servicio manual que ya lo cumple Matías Pérez, sale en ese cruce Matías Jiménez ahora. El balón que queda para Sosa, falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre. La falta fue en perjuicio del jugador Villar finalmente, el que ya está molestado en el conjunto de San Isidro. Villar y Jiménez son los dos amolestados. Fernando Jiménez por el lado, el número 15 de San Isidro también, que recién tuvo la tarjeta amarilla. Aquí falta de mercado, por mercado. Bien, va continuando el compromiso, señoras, señores. Va insistiendo. Ahí está, corre el jugador alberrojo, va insistiendo hacia el costado derecho, avanza, atención. A ver. ¿Qué es lo que pasó ahí? Vamos a ver qué decisión toma, porque hace rato está sentido el jugador de San Isidro ahí dentro de su área. Sí. Va a pedir falta. No sé, pidieron falta los jugadores de San Isidro ahí. Bien. Y ojo que el 17 alberrojo ya está molestado, Gilberto. Y creo que fue el que tuvo ese encontronazo ahí con el jugador del Sport San Isidro. No sé si fue a propósito, ¿verdad? Porque González ya está molestado, ¿no? Creo que no. No. Por el árbitro todavía no hay tarjeta amarilla. Ah, bueno, perfecto. Me equivoqué entonces en ese aspecto. Creo que vio también sacar la amarilla a él, que seguramente es para el jugador de San Isidro, al 21. Por ahí va la cuestión entonces. Todavía, en cuanto a amonestación, el equipo albirrojo está en blanco entonces, aquí, Gilberto. No sé ahora. Capaz que ahora le saque la tarjeta. Bueno, veremos entonces. Sí. O sea que muchas veces a nosotros mismos nos complican los trabajos del árbitro, porque ellos levantan la tarjeta, pero no hay dirección. ¿A quién se le pone la tarjeta? Muchas veces, y por ende, muchas veces no trabajamos de esa manera, lastimosamente, en la Liga Deportiva de Iribucá. Bueno, perfecto. Cecilio Fernández es el que vio también la tarjeta de amonestación, casaca 15. Yo dije Jiménez. Sí. Bueno, Cecilio Fernández. Y el 21 es Víctor Villar. Serían los amonestados en este compromiso. Sí. En el primer tiempo fue amonestado Villar. Y en esta etapa complementaria, Fernández. Fernández. Perfecto, ahí está, aclaramos entonces. Por el lado de Arenda ya habíamos mencionado que todavía no está amonestado todavía ningún hombre albirrojo. Va Ramírez. Bueno, el banderín arriba por parte del asistente 2, Sebastián Salinas. Así es, se levantó ahí el banderín. El asistente 2, Salinas. Entonces va a ser salida para el equipo del Sport San Isidro. Bien, desde el fondo va a salir San Isidro. La pelota que acomoda Ricardo Isfrán. Levanta el centro Isfrán. Golpe de cabeza defensivo. Termina sacando el jugador Cabañas, Luis Cabañas.
Corre el jugador albirrojo, no alcanza ese esférico. Habrá lateral para San Isidro en zona de ataque, cerca de la raya de la mitad del campo de juego. Va Alexander, gana su marcador. Alexander no logró puntear como él quería. Llegó algo forzado, pero de igual manera aquí intentó el equipo de San Isidro. Sí, está intentando, cada vez que tenga la posibilidad, intenta San Isidro también, que tiene buenos jugadores también. Bien, ya la pelota sale afuera y se viene, ahora sí el cambio. El primer cambio en el conjunto de San Isidro. Casaca 22 va a ingresar Gilberto Brites. 22 por Fernández. Sale Fernández, ingresa al 22 González, Arturo. Bien, Arturo González a la cancha. Casaca 22, el que se retira justamente uno de los amonestados. Así es, Cecilio Fernández. Sí, señor. Habrá salida, corresponde para el equipo albirrojo. El marcador continúa 0-0, 11 minutos segundo tiempo, Gilberto Brites. Así es, los primeros 11 minutos de este segundo tiempo se mantiene todavía 0-0 este partido. Ambos equipos están buscando ganar este encuentro. El guardameta albirrojo, Junior López, acomoda la pelota para salir. Ahora sí sale jugando. Y creo que es la primera vez que el arquero saca así. En la primera, sí. En el primer tiempo, este compromiso, sacó todos los centrales. Esta vez sí, sacó ya el portero López. Bien, falta del atacante, dice el juez. Después la amonestación verbal para Acosta por reclamarle al árbitro. Por reclamar. Y seguramente la próxima va a ser con tarjeta amarilla. Va a salir Isfran desde el fondo del Sport San Isidro. Alexander el que baja. Alexander juega. Pelota para recientemente ingresado. Saca como puede el jugador Escobar. Ahora queda para Arturo Mendoza. González ahora. Lucha González. Retrocede el pase para el jugador amarilla. Esta que carga. Lateral derecho albirrojo. Pica Ramírez. Matías Pérez sale en la marca. Ramírez quería, pero se le fue. Se le escurrió esa pelota. Va a ser salida para San Isidro. Así es. Mucho pelotazo y hasta aquí toda la jugada está ganando los centrales de San Isidro también. Les cuesta, esta vez sí les costó a dominar la pelota al jugador Ramírez. Desde el fondo ya sale San Isidro. Desvía Villar. De vuelta Alexander el que corre. Pone físico ahí el zaguero albirrojo. El zaguero Luis Cabañas. Termina Fernández con ese rebote. Ahora sí Prieto sale. Acosta. Falta en perjuicio de Acosta. Y ojo que el 21 ya está amonestado. Está amonestado Gilberto. Y ahora también la amonestación de vuelta, pero la amonestación fue verbal. Sí, así es. La próxima seguramente va a ser otra cosa. Se tiene que cuidar el 21 de San Isidro. Si no puede ver la segunda tarjeta de amonestación. En esta entró mal en este caso. Y bueno, el árbitro solamente le amonesta en forma verbal. Va Benítez, amarilla, intenta el centro, amarilla. Bueno, no pudo sacar el centro, ya va a salir San Isidro. Así es. No, hasta aquí a amarilla les cuesta centrear, porque seguramente no está jugando cómodo. Por eso ahí le falta oficio, ¿verdad? Porque es central que está ahora jugando por el lado derecho. Bien, el balón que pica y queda para el jugador Diego Prieto. Ahora Mercado, pierde Mercado. Ya está Fernández en la marca, sale Fernández. Fernández para San Isidro. El balón que rebota en el propio Mercado va a ser lateral. Corresponde para la visita. Sí. Ahí pide por la cabeza justamente el 22. Sí. Claro. Vamos a ver, todavía no está preparando cambio el técnico albirrojo Miranda. Hasta aquí no ha modificado Gilberto. Sí, hasta aquí todavía. Creo que sería bueno meterle ya a Cuevas, por ejemplo, que es un buen jugador que puede ayudar y mucho tener la pelota. Bien, Bugarenda tiene a estos suplentes, a estos valores. Augusto Barrios, Luis Barrientos, Daniel Dos Santos, Ismael Cueva y al jugador Pablo de Sousa. Sí, señor. Y bueno, San Isidro por su lado tiene a Ricardo Colmán, arquero de emergencia. A ver, Arturo que ya ingresó, Arturo González. Sí.
Y tiene al 13, Ricardo González. Así es. Bien. Mercado. Lucha ante la presencia de González. González de San Isidro. Aquí baja muy bien Matías Pérez. El balón deja para Junior Jiménez. Gira Junior. Pelotazo largo. Luis Cabaña con golpe de cabeza gana. De vuelta queda para Luis. En este caso el jugador Matías, digo bien. Matías Jiménez. Pica Alexander. Destapado hacia el costado izquierdo. Mete el centro. Defectuoso también el centro de Alexander. Creo que corrió mucho. Creo que ya se está quedando sin combustible. El tema, las piernas también ya no le está respondiendo ya a algunos jugadores de San Isidro. Porque en el primer tiempo jugó muy bien Alexander y este segundo tiempo ya le está costando. Bueno, aquí le agarró al futbolista David Arendá, dice el árbitro, la falta de Ronnie Sánchez. Te digo, Gilberto, se enciende la alarma hacia el arco de José Ortega, sí señor. Luz roja hacia el arco de San Isidro, Gilberto Brites. Así es. Un lindo tiro libre acá consigue el equipo albirrojo. Vamos a ver cómo trabaja el Deportivo Garendá. Atención con este tiro libre, porque hay un viento que le puede jugar en contra al guardameta, porque Garendá tiene un buen pateador también como Arturo Mendoza, como Adilio Acosta y otros. Creo que el que se anima en esta, y creo que es un perfil para un zurdo. Veremos Arturo o Acosta. Arturo, centro. Bueno, peina el defensor. Termina aquí para el jugador de Garendá, Cabañas. Centro, González baja para Ramírez. Está Ramírez. Bueno, no pasó nada. Salida para San Isidro, Gilberto Brites. Así es, un lindo tiro libre desperdiciaron los jugadores albirrojo en esta salida para el equipo albirrojo. Intentó hacer jugada preparada, pero no salió esa jugada, Blas Antonio. Exacto. Bueno, creo que hay novedades en la banca en el conjunto albirrojo. 2 cambios prepara el señor Gustavo Miranda. ¿Quién se retira? A ver. Escobar. A ver. Sale el mercado también. Sí, Ramírez y Escobar. Ingresó Cueva y De Souza. Ahí, línea de 3. ¿Sería? Puede ser, sí, señor. Le sacó al lateral izquierdo y le mete a 2 delanteros. Y me parece a mí que Mercado va a ocupar como lateral. Sí, va a bajar el lugar de Escobar y ahí va a jugar Cuevas. Justamente aparece Cueva destapado. Viene la marca el capitán Isfran. Presiona Mercado, sí, claramente ya se instala como lateral zurdo. El número 15, albirrojo, Isfran. Bueno, hay que ver cómo se porta Mercado como lateral izquierdo en este caso. Bueno, va a salir Isfran, tiro libre para San Isidro. Pelotazo largo, baja muy bien aquí Arturo Mendoza, el balón para Acosta. Benítez ahora. Va Benítez, César que intenta. Bueno, va a ser devolución porque rebotó en el árbitro. Sí. Va a ser suelta neutral para el equipo albirrojo. El balón fuerte y arriba. Va a quedar en poder del arquero Junior López. El guardameta albirrojo va a preparar la salida. Garendá 0, San Isidro 0. Con este marcador el que clasifica es el equipo local. San Isidro es el equipo que está obligado a ganar sí o sí, Gilberto Brites. Así es, ahora tiene a 2 tanques arriba el equipo albirrojo. Vamos a ver cómo trabaja estos dos jugadores que tiene arriba. Perdió De Souza y ojo, sale contragolpe peligroso para el cuadro de San Isidro. Bien la marca aquí Luis Cabañas. Sale Cabañas con pelota ras del piso. El balón que deja para Prieto, su compañero de saga. De la saga central, Albert Rojas sale jugando. De Souza.
de Sousa habilita aquí a Cuevas. Destapado Ismael. Se frena Ismael, acomoda la pelota, levanta la cabeza, ahora el centro también para Acosta. Sobra, el esférico termina corriendo con velocidad, llegando a esa pelota el jugador Acosta, después pierde la posición del balón. Sí, señor. Hacer salida para San Isidro. Así es, hacer salida para el equipo de San Isidro. Hasta aquí les cuesta al equipo albirrojo crear ocasión clara de gol en este segundo tiempo. Ya 20 minutos de partido, Gilberto Brites. 20 minutos segundo tiempo. Ya 20 minutos y no hay todavía claridad de gol para el equipo albirrojo. Saca Benítez, César con un pelotazo largo, presiona San Isidro y recupera el balón de González. El hombre refresco Arturo juega, Arturo González, el balón para Junior Jiménez. Va Jiménez, remata al arco. Bloquea bien la defensa, saca con golpe de cabeza. El balón queda para Ismael Cuevas. Ahí está el extremo, el hombre refresco en el equipo albirrojo. Va teniendo Cuevas. Erró la defensa y termina para Cuevas. El balón pica de Sousa, va de Sousa. El arquero sale y se queda con el balón. Así es, acá llegó bien el equipo albirrojo, pero estuvo atento el portero Ortega que sale. El balón que ya queda para Villar. Juega Villar. El balón en poder de López. Esta juega hacia Junior Jiménez. Juega Junior. Fernández va Junior de vuelta. Pierde. Recupera Garenda con González. González destapado. Vio al jugador César Benítez. Pelota para él. Va César. Domina el esférico. La marca del jugador Sosa. Termina punteando Sosa. Ese balón va a ser lateral en zona de ataque para el equipo albirrojo. Hasta aquí la gente ya impaciente esperando el gol. Los goles, Gilberto. Así es, porque Garendal le está costando hacer un gol en este partido y ya tiene todo ahí la potencia ahí arriba, solamente falta el gol, falta alguien empujar esa pelota. Y San Isidro que está muy necesitado también. Y busca y se va. San Isidro peligrosamente, porque cualquier error de la saga central puede marcar el primero el equipo San Isidro. Sí, señor, por eso, por ambos lados creo. También ya impaciente la gente esperando los goles, tanto la visita como el equipo local también. Los dos equipos quieren ganar. La necesidad va por el lado de San Isidro, como estábamos mencionando, señoras y señores. Tiro de esquina corresponde para San Isidro, que va empujando, va con corazón y todo el cuadro visitante busca del primero y así emparejar la cuestión en lo global. Aquí está el centro muy pasado. Termina sobrando esa pelota y sale Garendá, que va a tener de a poco también los espacios. Sale bien Cuevas, pelota para Benítez. Va González, deja para De Sousa, 3 contra 1. De Sousa, peligro de gol está De Sousa. Afuera. Remató afuera De Sousa. Increíble jugada de gol clarita. Tomás mete, Tomás hace. Y Sousa erra la portería. Se salva el equipo de San Isidro. Perdona Sousa. Perdona el equipo albirrojo. Sí, señor, era gol. Realmente 3 contra 1. Termina ganando en velocidad de Sousa. Bueno, salió el arquero desesperado y termina definiendo mal el centro delantero albirrojo. Por eso está con vida San Isidro. Gilberto Brites. Sí, está con vida con este resultado. Qué claridad de gol que tuvo Garendá Blas y desperdicia una ocasión de esa manera, Blas Antonio. Sí, señor, y creo que lo va a seguir teniendo porque San Isidro va con todo, va y está dejando espacio de contragolpe. Garendá lo puede liquidar, en este caso con un gol. Y termina sacando aquí el defensor. Bien, así es. A ver, lateral para el equipo de Garendá, Gilberto. Así es, va a tener una saque de mano ahí en la defensa del equipo albirrojo. Muchas gracias a Don Lesca Comercial, a Hospedaje JM. También le agradecemos a Acu Bodegas, a la licenciada Lilian Raquel Silviero. Muchas gracias a Unidades de España, a Magalino Edades, al abogado Fernando Gómez. Le agradecemos a las hermanas Vázquez, a Sonia, Irene y Librada Vázquez de España, acompañando la transmisión y al su querido Club Deportivo Garendá. El juez principal de este compromiso, Osvaldo Jiménez, otorga 1 minuto de pausa, 1 minuto para tomar agua, Gilberto Brites. Así es. Después de ese ataque albirrojo que tuvo recién el Deportivo Garendá, una claridad de gol, increíblemente erró el arco el jugador de Sousa.
Y iba a ser el primero del equipo albirrojo. El primer ataque de este segundo tiempo. Un ataque de esa manera y era la portería del delantero, el número 9, albirrojo Blas Antonio. 25 minutos ya de esta etapa complementaria. Queda todavía minutos importantísimos al partido, Gilberto, para que San Isidro por lo menos pueda intentar algo, para que el Sportivo de Barandá pueda obviamente aguantar y tratar de contragolpear. Y prácticamente, si es que marca, va a ser un golpe muy duro para San Isidro. Hasta podríamos decir que va a ir ya liquidando el pleito, va a ir ya asegurando de a poco la clasificación, si es que lo consigue. Obviamente el primero, porque con este marcador nada resuelto. Hasta aquí clasifica Barandá, pero San Isidro no se entrega. San Isidro va hacia adelante, va empujando, quiere ganar este partido para forzar la tanda de penales. Bueno, va a salir San Isidro, ya se va cumpliendo pausa, un minuto justamente que el árbitro había otorgado para beber justamente el agua, o la agua. Sí, señor, el arquero Junior López va a salir, hoy vestido totalmente negro, el guardameta rojo, va a salir desde su portería. López. Ya se va a cumplir. Bueno, justamente ahí aparece un balón dentro del gramado de juego, por eso la autorización se hace esperar. Ahora sí, ya la venia correspondiente. Se reanuda el juego tras ese un minuto de pausa. De Sousa baja. Benítez domina el jugador albirrojo. Bueno, intercepta el jugador Sánchez. Pelotazo largo. González lucha otra vez Sánchez. Fran termina cabeceando. Ahora de Sousa. Va de Sousa. Saca la defensa del conjunto de San Isidro. El balón para el futbolista Sánchez. Golpe de cabeza. Otra vez saca como puede Fran. El balón para Villar. Baja para González. González para López. Tiene la pelota San Isidro. Carga con un pelotazo largo directamente, busca aquí Alexander. Pica Alexander, baja ese balón, centro. Atención, sobra ese esférico. Quería Fernández, pero ya está el guardameta para sacar largo. Así es, ahí ya sale el equipo albirrojo. Sale Deportivo Barandá que está perdonando este segundo tiempo y San Isidro cuando va peligrosamente, cualquier error le puede costar mucho al equipo de Barandá. Ya nos aproximamos al minuto 28 de esta etapa de cierre. Hubo un choque muy fuerte allí. Sí. La peor parte se lleva el jugador albirrojo, tengo entendido, Gilberto Brites. Así es. Un choque ahí entre los dos jugadores. Y Cuevas. Y el número 6 y Fran. Cuevas y Fran entonces. Golpeado a ambos jugadores. Bueno, hasta aquí Barandá ha modificado en 2 oportunidades, Gilberto. Sí, o sea que una vez, pero en una ventana usó 2 por 1 hizo. Sí. Cuevas y de Sousa. Y tiene todavía a Augusto Barrios, a Luis Barrientos y a Daniel Dos Santos. Así es. 2 laterales y un central. Bueno. Y por su lado San Isidro ha modificado solamente en una oportunidad el ingreso de Arturo González. Así es. Todavía tiene a Ricardo Colmán y a Ricardo González. Ahí está entonces los cambios para ambos. Bien. Va a continuar este compromiso que estaba momentáneamente interrumpida tras esa acción del choque de cabeza muy fuerte, por cierto. Sí. Y el árbitro dice que va a ser pelota para el arquero. Sí, bueno. Va a salir el portero, dice, no sé. Bueno. Ya sale el guardameta albirrojo. De Sousa. Baja con alguna dificultad y ya pierde el esférico. Termina agarrando, en este caso estirándole al jugador 21 de la casaca. El 21 es Villar. Así es.
Muy bien, nosotros seguimos aquí en la tarde de hoy a través de Pulse Sport Más, transmisión de este partido de vuelta entre el equipo albirrojo y el Sport San Isidro. Sale Arendá con campo abierto. Mercado se frena ahora. Va Mercado. Se muestra Acosta. Va Mercado. Después ya tardó mucho y después el pase tampoco estuvo bueno. Sí, no, Mercado hace rato ya que no sé. No quiere soltar pelota, quiere hacer todo solo y eso así es imposible. Hay que ver qué dice el DT. Lateral corresponde para Arendá. Mercado justamente el que se va a encargar de este servicio. Ya juega con el jugador González. Ahí está González. Arnaldo quiere ganar el córner y lo consigue Gilberto Brites. Así es. Buen partido Arnaldo González hoy, que le dio la asistencia a Sousa, erró la portería, ahora consigue un córner, un tiro de esquina. Vamos a ver si aprovechan esto el equipo albirrojo. Habrá servicio de esquina. Córner, punta de la derecha. Corresponde para el cuadro del equipo albirrojo, para el Sportivo Arendá. Acosta frente a la pelota. Va a autorizar el árbitro, el señor Jiménez. El árbitro Osvaldo Jiménez autoriza centro por arriba. Golpe de cabeza defensivo fue de Matías Pérez. Y ojo, aquí nace también contragolpe para San Isidro. Va Fernández, baja Fernández. ¿No fue falta? Sí. Su asistente creo que le dijo que hubo falta allí. Yo oí también hubo falta allí, por eso va a ser tiro libre para San Isidro. Así es, tardó un segundo el árbitro para cobrar la falta. Tiro libre para el Sport San Isidro. Pide tarjeta a los jugadores también. Pero no sé si va a ser, no sé si juega para tarjeta. Esa falta. Bueno, por la acción, aquí por protestar la amonestación, creo que para el 17 albirrojo. A González. Sí. O para el 6. Para Ramón Gilberto entonces la amonestación. Bueno. Por protestar. El primero por el lado albirrojo, Acosta. Bien. Y creo que el número 8, albirrojo, el que termina cometiendo la falta ahí. Sí, César. Pero dudó el árbitro para pitar, Gilberto. Eso sí. Dudó, tardó un poco. Sí. Para cobrar. Creo que el asistente le dijo que fue falta. Y tengo entendido también que fue a instancia su asistente cobró esta falta. Buen tiro libre. Y buen tiro libre tiene aquí San Isidro. También se enciende ahora luz roja hacia el arco de Arendá. Junior López, atención con este remate por abajo. No tuvo mucha potencia el remate, tampoco buena dirección, por eso fácil para el guardameta albirrojo. Así es. Salida para el equipo albirrojo después de ese tiro libre. Ya está Cuevas, gana su marcador, pica Cuevas, va en campo contrario, va Cuevas. Ya está la marca de Insfran. Lefrico que saca a un costado. La pelota que queda en poder del jugador San Isidro termina perdiendo. La presión fue de Ramón Adilio Acosta. Ahora César Benítez, está González, el arquero. El arquero, señoras y señores, termina con ese cabezazo de González. Era el primero del partido, Gilberto. Así es, ahí estaba González, tuvo esa pelota, pero el arquero está muy atento, se quedó con esa pelota del portero Ortega. Va San Isidro en la réplica, reclama falta, pero no pasó nada. O finalmente, a ver, ¿qué pasó? ¿Sí? Tiro de esquina. A ver. Saque de portería finalmente, Gilberto. Se cobró Usai entonces, ¿verdad? Salida para el equipo albirrojo. Sí, salió la pelota afuera. Bueno. Reclama la gente de San Isidro una supuesta allí falta, pero no pasó nada. Difícilmente para que ahí pueda cobrar penal. Si fue falta, fue bastante leve. Sí. Va Benítez. Ahí está, Benítez. Ahora Mercado destapado. Mercado, peligro de gol. Va Arendá, centro por abajo. ¡Está! ¡Increíble! Increíble, no pudo empujar González a pesar de que la jugada ya no valía también. El asistente, tengo entendido que ya levantó la banderín, sí. El banderín aquí, perdonó de vuelta Arenda. Sí, una llegada importante de vuelta que no pudo empujar González, pero sí, así ha sido ese gol.
iba a ser anulado. Bueno, va a ser salida para San Isidro. Ya sale jugando San Isidro. En forma corta, el balón para Sosa. Sosa deja para Jiménez, va Junior. Ahora participa López. Juan López pierde, recupera Mercado, adelanta la pelota, pica Mercado, va Vigarendá, está cerca el primero, habilita De Sousa deja a César Benítez, le pegó, bloquea la defensa, sigue el peligro, Acosta, remate salió afuera, está cerca Vigarendá, está amenazando el primero del partido. Sí, ahí tuvo Benítez, probó, pero cruzó de vuelta ahí el central, sacó esa pelota, pero después Acosta probó, pero pasó lejos ya esa pelota. Avisó de vuelta aquí el equipo albirrojo. Bueno, está encontrando espacio ahora el equipo albirrojo. Señoras y señores, 35 minutos ya de partido, segundo tiempo a 10 del final. 0-0. Se clasifica Vigarendá con este marcador. Pica Fernández, ya está el guardameta albirrojo seguro. Junior López se queda con ese balón. Así es, prepara la salida el jugador López, el portero que va a salir. Bueno, el arquero tardó mucho, demoró la reposición y bueno, va a ser córner. Increíble, estos son jugadores experimentados que vienen, pero no sé si no sabe todavía el nuevo reglamento, ¿verdad? Que es 8 segundos para salir el portero. Acá se equivoca Junior López, tiene que aprender y mucho los jugadores albirrojos. Bueno, terminan reclamando al árbitro en vez de reclamar a su propio compañero. Sí, tiene que criticar al portero, porque el portero tenía que salir rápido para una jugada, si podía hacer un ataque importante para el equipo albirrojo. Viene el centro, pelota arriba de Sousa también colaborando en la zona defensiva en el equipo albirrojo. Aquí queda para López, está el remate. El arquero López, señoras y señores, le negó el primero del partido también a San Isidro. Estuvo muy cerca aquí el gol para el cuadro visitante, Gilberto. Si acá estuvo atento el portero, si en esta quedó con esa pelota, le gritó a su compañero, a Paulo, creo que le gritó de todo el portero, pero el culpable es él, porque tenía que salir hace rato. Sí, ese pequeño error casi le cuesta caro, hasta le podía costar la clasificación a su equipo o la eliminación en este caso, Gilberto. Son jugadores experimentados, no sé si no maneja esa situación, ¿verdad? Porque el 8 segundos se implementó hace rato ya. Va saliendo, va saliendo el equipo de San Isidro, Gilberto. Así es. Y San Isidro que está con todo, buscando la forma de marcar y ganar y esforzar la tanda de penales. Arturo Mendoza domina la pelota y juega. Intercepta Sánchez. Balón que saca a un costado. Lateral corresponde para el equipo albirrojo. Ya juega en forma apurada también. Quiere sorprender. Va Benítez. César gana su marcador. Entra en el área. Termina sacando Sánchez al córner. Va a ser servicio de esquina para el equipo local. Tiro de esquina para el equipo albirrojo. Vamos a ver qué pasa en este tiro de esquina, en esta pelota parada para el equipo del Sportivo Vigarendá. Van lentamente Cabañas, Amarilla, también de Sousa, González. Tienen varios cabeceadores Vigarendá. Centro de Acosta, termina peinando. De Sousa, no pasó nada, va a ser salida para San Isidro. Así es, va a ser salida para el equipo de San Isidro. Acá de vuelta no aprovecharon las ocasiones de la pelota parada del equipo albirrojo. Va Fernández, habilita a su compañero, va González, peligro de gol, va San Isidro. Termina trabando en forma oportuna Mercado. Bajando también ahí, colaborar en la zona defensiva. Llegó de vuelta San Isidro, Gilberto. Acá llegó de vuelta San Isidro de contragolpe, casi. Tuvo ahí una ocasión clara de gol el equipo de San Isidro. Partido que es un partidazo ya esta última parte del encuentro, Blas. Amarilla para el capitán del Sport San Isidro, el 26, Ricardo Isfran, vio la tarjeta de amonestación. Sí. Amarilla para el 26. O el 6. 26. Isfran. Y ahora la amonestación verbal para el 6 albirrojo, que ya está amonestado. Se tiene que cuidar, obviamente, el capitán albirrojo, Gilberto Brites. Así es. Ya se pasó de boca, parece Ramón, y por eso le discrimina el árbitro de este partido. Ahí la amonestación verbal también para el 23. Alexander Arévalos, tiro libre para Vigarendá, que va a cargar Arturo Mendoza con la pierna zurda, levanta el centro, pelota arriba, baja muy bien para De Sousa, va De Sousa,
termina ganando el servicio de esquina. Sí, señor. Se mantiene ahí el equipo albirrojo. Pelota parada. Aquí el equipo Deportivo Barandá. De vuelta el encargado es el 6 albirrojo, el capitán. El capitán Ramón Adilio. Acosta para cumplir. Centro con comba, centro arriba. Atención, está el primero. Va González, golpe de taco. La defensa que bloquea. Otra vez González que no pudo. Está buscando su gol. Y bueno, en esta no pudo definir de taco. Así es, acá tuvo de vuelta González, pero estuvo atento y los jugadores de San Isidro que le quitó esa ocasión de gol a González. Ya estamos entrando en la recta final de este partido. 40 minutos ya de este segundo tiempo. A 5 del final, Gilberto Brites. Así es, a 5 minutos del final. Y vamos a ver cuánto da el descuento el árbitro de este partido. Falta, dice el juez. Falta en prejuicio del jugador albirrojo. La falta fue de Junior Jiménez. Va a corresponder tiro libre para Barandá, que puede marcar la diferencia en esta pelota quieta, utilizando justamente el juego aéreo, la táctica fija. Otra vez Acosta frente a la pelota. Viene el centro, pelota arriba, está totalmente solo. No sé si cerró los ojos aquí Cabañas, por eso no pudo conectar de buena manera Gilberto Brites. Sí, tuvo de vuelta acá Barandá, pero no estuvo atento el central Cabañas. Sí, señor. Se cobró acá falta. Otra vez advertencia para el 5, el rojo Cabañas. Bueno, se toma de la cabeza Cabañas justamente de no creer la forma que se pierde. Prácticamente ya en el área chica el cabezazo. Creo que no estaba abierto los ojos, por eso perdió la referencia al balón. Saca la defensa del Barandá. El balón que queda ahí cerca del círculo central. Saca el equipo de Barandá. Termina con ese offside. Offside ya por parte del jugador albirrojo. Bueno, va a corresponder salida para San Isidro. Así es, levantó el banderín en la línea. Va a ser salida para el equipo de San Isidro. Fue offside. El juego offside, la gente no le gustó a la gente, pero sí fue offside. Bien. Cuando picó ya Cuevas, ya estaba adelantado el número 14 albirrojo. Bien. Saca hacia adelante Barandá. Termina para González. Saca Benítez. Va a quedar para Cuevas. Cuevas corre. Tiene espacio, tiene campo. Va Cuevas, se frena ahora. Va insistiendo, elude a su marcador. Peligro de gol. Va Cuevas. Ahí está Cuevas, le pegó. Qué cerca pasó. No pudo otra vez el equipo de Barandá en esta. Increíble, otra llegada de vuelta acá. Cueva le paseó a todos los centrales y erró la portería. Y sale Alexander para San Isidro. Queda poco el partido. 43 minutos ya se va cumpliendo lentamente. Sale San Isidro. La carga. Un centro delantero más ahora, el jugador Matías Pérez, el zaguero central del cuadro de San Isidro. Ahora juega prácticamente como 9. Va Alexander, deja para Junior Jiménez, pica Junior. Ya está Mercado en la marca, sale Mercado. Ahora Adilio Ramón, va Adilio. El balón para Mercado. Ahora Arturo Mendoza, pica el jugador Acosta, va Acosta, retrocede el pase para César, sigue Benítez. Ahí está Benítez, cuida la pelota, deja para De Sousa, peligro de gol, va De Sousa. Bueno, el remate defectuoso del 9. Sí, señor. Probó Sousa ahí porque ya tenía el arco de frente. Probó, pero pasó lejos de vuelta esa pelota. Muchas ocasiones de goles desperdiciadas ya este segundo tiempo. El Deportivo Barandá, uno de Sousa, otro de Cuevas, otro de González. Cantidad de goles ya desperdiciadas el equipo albirrojo. Continúa el partido sin emociones aquí en la colonia Barandá. 0-0 para Barandá, 0 para San Isidro. Campeonato Liga Deportiva Iribucuá de fútbol, que ya está en su etapa final. Aquí tiene el esférico César Benítez, habilita al jugador Diego Prieto, de vuelta para Benítez, destapado hacia la punta izquierda. Va Benítez, va insistiendo Benítez. Sánchez en la marca, sale el zaguero de San Isidro. Ahora Matías Pérez, de congestión a la zona con el jugador
Jiménez. Va con todo San Isidro. Aparece Fernández. Falta de Fernández en perjuicio de Cabañas. Sí, señor. Tiro libre para el equipo de Arendá. Así es, salida para el equipo albirrojo. Falta en ataque. Va saliendo con César Benítez. Ahora pica Cuevas, pelota para él. Ahí está Cuevas. Domina la pelota dentro del área. Pierna zurda, levanta. Atención, está. No te puedo creer. De Sousa totalmente solo. Arco desguarnecido. El cabezazo salió lejos afuera. Así es. Otra ocasión de gol. Asistencia para Sousa. Erra de vuelta la portería. El jugador Paulo de Sousa, Blas Antonio. Va Arendá con Acosta. Abre Acosta. Atención, sigue con el esférico. Adilio Ramón, el capitán que cuida. Pierna zurda. Remate afuera. Bueno, una máquina de desaprovechar. Increíblemente, Blas Antonio, cantidad de goles desperdiciada del equipo albirrojo este segundo tiempo. Cantidad de goles que no supieron marcar. Los delanteros, todo lo que prueban, no pudo acertar el arco. Y hasta aquí, dijo el árbitro Jiménez. 0-0 se termina con este resultado. Pasa a la semi el Deportivo Garenda. Termina el partido. Marcador final, señoras y señores. Sportivo Arendá 0. Sport San Isidro 0. Global 2-1 para el equipo de Arendá, que clasifica a la siguiente fase. Así es, mucho trabajo para el DT esta semana, principalmente de lo delantero, porque fue una máquina de errar goles el día de hoy el equipo de Arendá, y tiene que trabajar mucho el DT Miranda esta semana. Todos los trabajos tienen que enfocar en la parte delantera, porque ocasiones de goles desperdiciados hoy del equipo albirrojo. Le agradecemos a Don Leja Comercial, muchas gracias. También le agradecemos a Hospedaje JM, muchas gracias a la licenciada Lilian Raquel Silviero, a Acu Bodegas. Le agradecemos también a Magalino Edades, gracias a la licenciada Suni Báez de España, a las hermanas Vázquez, a Irene Librada y Sonia Vázquez de España. Muchas gracias al abogado Fernando Gómez. Le agradecemos a todos ellos por la confianza, por la oportunidad que nos da para hacer nosotros nuestro trabajo a través de Pulse Sport Más. Hasta aquí, Blas Antonio, la transmisión de este partido. Sí, señor, y con estas imágenes, no vamos justamente a las imágenes, ahí vemos a De Sousa. Creo que hasta aquí, de no creer todavía la oportunidad que tuvo muy él. Ansioso De Sousa, Blas Antonio. Sí, y con esto nos vamos, señores. Pero bueno, la clasificación ya está para el equipo albirrojo, la siguiente fase. De mi parte, muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias a todos, será hasta la próxima.